haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Soy colombiano, estoy ahora actualmente en la fraternidad de Ibagué, en el centro del país. Voy a compartir uno de los pilares fundamentales de la fraternidad, que es la vida fraterna en comunidad. No es solamente uno de los pilares fundamentales de nuestra fraternidad, sino que es uno de los elementos fundamentales de la vida religiosa. Yo inicié este caminar en Colombia, en Buenaventura, y el noviciado lo hicimos en Venezuela con esa dimensión de universalidad que siempre caracteriza a las fraternidades, porque son experiencias importantes de compartir una vida fraterna en comunidad con hermanos de otras culturas. Allá en Venezuela estuvimos haciendo el noviciado, donde participaron un mexicano, un norteamericano, un filipino y 3 colombianos, y nuestro maestro de novicios, un italiano, y esa experiencia nos marca profundamente porque es un camino de humanización que nunca termina, es un camino que se va profundizando a lo largo de la experiencia de ese caminar que Jesús nos ha llamado también a vivir dentro de la fraternidad. Es un llamado que viene desde Jesús, pero que se concretiza en la fraternidad, en la vida fraterna en comunidad. Esa experiencia ayuda muchísimo para uno relativizar su cultura, para uno saber aprender a valorar otras culturas, para aprender a dialogar también en las diferencias. Yo creo que el llamado más importante que Jesús nos hace en medio de todo esto es aprender a dialogar y a hacer un camino en medio de las diferencias. Yo creo que también otro elemento fundamental es que antes se decía que el hombre era un ser racional, y últimamente, bueno, con todos los aportes de las ciencias sociales, la antropología, lo fundamental es que somos seres relacionales, y en las relaciones se juega todo, se juega la vida, porque es un camino de humanización o deshumanización, porque son los dos caminos que el ser humano realiza en todo este caminar, en todo ese trasiego hacia la humanización. Y nadie se humaniza solo, uno se humaniza desde la familia, en relaciones cuando uno vive con hermanos, con otros hermanos, y después cuando uno va a la escuela, después cuando uno va a los estudios, la universidad, y después con las amistades. En fin, es un camino de humanización y donde hay que siempre ajustar las relaciones. Las relaciones son fundamentales. Y por eso ese es un camino que hacemos juntos tras las huellas de Jesús de Nazaret. Cada uno conocimos dentro de nosotros pues este llamado personal a seguirlo a Jesús, y se caracterizó concretamente para mí en la fraternidad, donde yo no escojo al hermano, es Dios el que me pone a los hermanos, no es el que a mí me gusta, el que simpatiza conmigo. Es una exigencia que va mucho más allá de lo que sería la parte humana, donde, por ejemplo, con una relación de una familia, bueno, los esposos se buscan por afinación, por gustos. En nuestra vida fraterna en comunidad, eso acoge a uno al hermano que Dios le da a uno en su vida. Y el otro aspecto es que en esa oración profunda que vivimos, esa oración personal florece también en la oración comunitaria, en las celebraciones eucarísticas que compartimos, en los tiempos también de desierto que retomamos solos en esa relación con el otro, con Dios como un absoluto. Es siempre relaciones de alteridad, y el Evangelio nos guía pues hacia ese reino, que es a través de la vida religiosa en comunidad donde discernimos la voluntad del Padre. Uno solo puede inventarse la voluntad de Dios, pero la fraternidad, el hermano, la mirada del otro, es la que nos ayuda a purificar la voluntad de Dios. Mis proyectos, mis dificultades, mis relaciones, mi vida en sus diferentes dimensiones,
en la vida fraterna en comunidad, por eso esos elementos concretos que Dios nos pone, como por ejemplo esas reuniones fraternas, de vida fraterna, las revisiones de vida, todos estos aspectos de poder planificar las planificaciones juntos, donde sabemos qué es lo que vive el hermano, dónde va el hermano, donde nos interesamos unos de otros, donde el hermano hace parte de nuestro proyecto de vida, de nuestra vida, y buscamos juntos crear un proyecto común. Este proyecto común es muy importante para que todo se vaya como creando poco a poco en una dimensión de mucho diálogo, tendiendo puentes, no levantando muros. Y también esas diferencias, muy a menudo estamos llamados a reconocer nuestras heridas que nos causamos unos a otros por nuestras diferencias, pero las curamos es a través del diálogo, al que siempre hay que acudir. Nunca hay que cerrar el diálogo, nunca hay que cerrar la puerta al hermano, y donde aclaramos también nuestras diferencias, y hay que llegar al perdón mutuo, al perdón dado y recibido, porque sin perdón uno se vuelve una persona amargada en la vida. La humanización se concretiza en la medida en que tu ser se expone a la mirada del hermano y puede abrirse a la mirada del diferente y acogerlo como un don, no como algo que me ataca, que me disminuye, sino más bien que me enriquece. En ese camino pues de hermandad, con el tiempo y en fidelidad al Evangelio y al diálogo fraterno, construyendo puentes, es como vamos creando y fortaleciendo una alianza entre nosotros. La vida fraterna en comunidad con hermanos de diferentes culturas, lenguas, razas, poniendo por encima nuestras diferencias en la oración de Jesús al Padre, es donde Él nos dice que seamos uno, como tú y yo somos uno. Es la oración sacerdotal de Jesús al Padre, para que lleguemos a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Es lo que Jesús nos pone como un modelo de vida. Y hay que pues llegar a esa misma alegría perfecta, que es la que Jesús después dice en ese texto tan bello del Evangelio de San Juan, capítulo 17. Dice Jesús: digo estas cosas para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. O sea, que Jesús nos invita a la perfecta alegría. La perfecta alegría es la que San Francisco, en un momento, en su caminar con los hermanos, que los lleva a pasear, le pregunta al hermano León: ¿cuál es la perfecta alegría, hermano? Y empieza un camino con él, y entonces San Francisco va diciendo que la perfecta alegría no es lo romántico, lo dulzón, sino que empieza a decirle, empieza a hacerle ver al hermano que la perfecta alegría no consiste en cosas externas. Y llega a decir que la perfecta alegría es que si de regreso, caminando descalzos, en un tiempo de mucho frío, donde los pies sangran porque el hábito está con hielo y le hiere los pies, tocan la puerta cuando llegan a la casa y el hermano desde adentro no los quiere recibir, y vuelven a insistir: hermano, tenemos hambre, ábrenos, y el hermano no se niega a recibirlos. Él dice: ahí está la perfecta alegría, cuando no sabemos reaccionar con violencia, sino que acogemos aún el rechazo, como Jesús lo acogió en los momentos más difíciles de su vida. Esa es la experiencia también de San Juan de la Cruz, cuando sus hermanos lo meten preso y donde él llega a elevar los famosos cánticos más profundos de esa relación con Jesús, con Dios. Entonces yo creo que la perfecta alegría es también saber vivir domesticando esa violencia que todos llevamos dentro, donde no podemos discriminar, no podemos levantar muros, y donde también esa vida fraterna en comunidad es un grito profético para decir que no aceptamos las desigualdades escandalosas donde unos pocos
A unos pocos les sobra y a otros muchos les falta lo esencial para vivir como hijos de Dios con dignidad. Por eso la fraternidad está unida profundamente a la solidaridad como expresión de ternura del amor de Dios concreto. Cuando en esas relaciones fraternas, en la atención a los pobres, en las periferias existenciales, donde Dios nos ya ha llamado a vivir, descubrimos ese valor de ver, de escuchar, de reconocer a Jesús en la carne del que sufre, del que nos necesita, como Jesús nos propone en esa parábola del buen samaritano. Entonces, esto es lo que para mí ha significado este pilar tan fundamental que es la vida fraterna en comunidad, y es también como ese grito que llevamos para que antes de conocer el daño a la dignidad de los que no tienen trabajo, de los que pasan hambre, de las mujeres que sufren toda clase de violencia y discriminación, antes de reconocerlas como seres humanos, hay que escucharlos, acogerlos, ser solidarios, sentirnos también responsables de su sufrimiento. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí